vamos a subirlas el día 29, 30 y 31 de marzo. Entonces, pues estaríamos realizando el examen la siguiente semana. En cuanto a la fecha, sería el viernes 26. ¿Sí? La fecha de aplicación del examen sería el viernes 26. Y nosotros haríamos la retroalimentación del examen el día martes 30 de marzo, por si hay algún detalle con su calificación, ¿no? Haríamos la retroalimentación el día 30 para poder, en caso de ser necesario, pues corregir algún acta o algo, alguna calificación y poder cerrar actas el día 31, ¿sí? Entonces ese sería pues la programación en cuanto al examen. En cuanto a tareas, pues igual ya estuvimos revisando, o bueno, ustedes estuvieron entregando algunas tareas. No recuerdo ahorita, a ver si me dejan entrar al campus. No recuerdo muy bien cuántas han hecho. Profe, disculpe, acabo de llegar. ¿Para cuándo quedó la fecha del examen, perdón? Para el día viernes de la siguiente semana. ¿Sería en horario Ya de clase? hicieron, sí, en horario de clase. De hecho, la idea pues es respetar también en la aplicación de los exámenes los horarios para que no se traslapen con algunas otras materias. ¿Sí? Que, bueno, el semestre pasado ocurrió que varios maestros que daban la materia de las 7, pues como que mejor la cambiaban a las 8 o algo así. Entonces, ese fue el comentario de subdirección académica, que respetáramos los horarios. Entonces sí, sería en hora de clase el día viernes, o sea, de mañana en 8, para, les digo, tener tiempo de realizar la retroalimentación. En cuanto a tareas, igual tal vez les vaya a dejar 1 o 2 ejercicios más. Empezamos con los ejercicios de leyes básicas, luego el divisor de corriente voltaje, algunas simulaciones, el método de mallas. El método de mallas creo que se las dejé para el día domingo, 21 de marzo a las 23:55. ¿Sí? Igual no lo dejen hasta el final, pero se las dejé para el día domingo. Entonces igual nada más les dejaré 1 o 2 ejercicios más de tarea. ¿Sale? Y pues ya con eso completaríamos, me parece que el 50% adicional, ¿no? Era el 50% del examen, 50% de actividades en cuanto a tareas, simulaciones, etcétera. ¿Sí? Bueno, como les había comentado, vamos a revisar ya los últimos temas. El día de hoy vamos a revisar los circuitos, el método de nodos. El día de mañana también la contraparte de supernodo. Como recordarán, pues tenemos el método de mallas. Luego en una situación particular donde teníamos una fuente de... ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Hay duda? Creo que no. Ok, bueno. Igual desde aquí los puedo silenciar, pero bueno, si hay duda, no sería muy correcto que los silenciara. Bueno, entonces les decía, tenemos el método tradicional de mallas, luego teníamos el método de la supermalla, que es cuando existe la presencia de una fuente de corriente
siendo compartida por dos mallas, ¿sí? Que fue lo que revisamos el día de ayer. Ahora, el día de hoy vamos a checar el método de nodos y el día de mañana vamos a revisar el método de supernodo, que pues tiene también más o menos alguna relación, ¿sí? Y la siguiente semana ya nada más nos faltaría ver un teorema, el teorema de superposición y teorema de Thevenin y Norton, y serían los temas que les evaluaría en el examen, ¿sí? Igual todavía nos quedan por aquí unos temitas pendientes. Pero bueno, como les había comentado, al final de cuentas, todos los métodos hacen uso de la ley de voltaje de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, tanto la ley de voltaje como la ley de corriente, así de que pues igual prácticamente sería estar practicando, ¿sale? Bueno, vamos a revisar este primer ejercicio. Bueno, antes de eso, el método de nodos nos permite determinar el valor de los voltajes en cada uno de los nodos presentes en el circuito. Para este caso se utilizará la ley de corrientes de Kirchhoff y establecer las ecuaciones necesarias para la resolución del sistema. Es decir, cuando nosotros teníamos el método de mallas, podíamos emplear las ecuaciones generadas a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar las corrientes. Ahora vamos a hacer lo opuesto, que a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff vamos a generar unas ecuaciones que nos permitirá determinar los potenciales eléctricos o voltajes de algunos puntos. ¿Sale? Bueno, vamos a revisar el método como tal, ¿sí? Y luego pues ya lo planteamos. En este caso, como tenemos, a ver, igual déjenme subir un poquito más el documento. A ver, no sé por qué no me deja. Ahí está, ahora sí. Ok. Bueno, les decía, en este método necesitamos generar nuestras ecuaciones a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff y es muy similar al método de mallas, pero pues al revés. O sea, allá utilizábamos la ley de voltajes para determinar corrientes, acá usamos la ley de corrientes para determinar voltajes. Realmente lo que vamos a determinar son potenciales eléctricos. Por eso ahí les había puesto entre paréntesis potenciales eléctricos. Generalmente vamos a plantear un nodo como nuestro nodo de referencia con un potencial de 0 volts, de tal manera que se pueda simplificar nuestro sistema. Esto igual ya lo habíamos platicado un poco al inicio del semestre. Aquí vamos a plantear como B0 igual a 0 volts. Cuando vimos nuestro primer ejercicio, ahí planteábamos un poco sobre los potenciales eléctricos. Y en este caso, por ejemplo, si tuviéramos aquí una fuente de voltaje, en lugar de esta fuente de corriente, pues ya tendríamos el voltaje de 1 directamente, ¿sí? Si tuviéramos una fuente de voltaje. Entonces, pues igual esto no nos complica mucho el análisis. Bueno, entonces les había comentado, vamos a tomar un nodo de referencia. Por simplicidad, pues lo colocamos en 0 volts
Igual al inicio del semestre vimos que podíamos tomar 10 volts, 100 volts, y eso no me modificaba las condiciones de trabajo del circuito, ¿sí? Así de que por simplicidad vamos a establecer siempre los 0 volts. ¿Sale? Bueno, vamos a plantear nuestras ecuaciones. Bueno, antes de pasar a la generación de las ecuaciones, para visualizar que correctamente son los 3 nodos en este caso, podemos hacer un diagrama a partir de estos 3 nodos. Igual en el libro lo pueden observar. Este tipo de diagramas, pues para asegurarnos que sí tenemos esos 3 nodos. O pues igual visualizar un poquito o de otra manera nuestro circuito para visualizar estos 3 nodos. ¿Sale? Por ejemplo, aquí vamos a tener los nodos B1, B2 y B0. Ahora, que igual esto cuando lo estamos armando nos puede servir, ¿no? Tenemos una resistencia de 5 ohms que va desde el nodo 1, nuestra resistencia de 5 ohms, a el nodo B2, ¿sí? Ahora, del nodo B2 sale una resistencia al nodo B0, que es la de 1 ohm. Esta sería la de 1 ohm. Y luego del B1 al B0 va a salir otra resistencia de 2 ohms, del B1 al B0. ¿Sale? Luego, eh, bueno, ya tendríamos todos estos, ¿no? Nuestras 3 primeras resistencias. Ahora, esta fuente de corriente va del nodo de B2 al nodo de B0. Entonces, se vendría por acá esta fuente de corriente de menos 1.4 amperes y llega al B0. Y tenemos otra fuente que viene de B0 y se conecta con el B1. ¿Sí? De tal manera que tenemos nuestro circuito ahí con los 3 nodos ya vistos de una manera más general. Igual cuando platicábamos sobre el concepto de nodo, decíamos que este nodo, pues podríamos dibujarlo en cualquier parte de este punto, igual este otro nodo en cualquier parte de esta sección, e igual este último de esta manera, ¿sí? Entonces, pues igual, ya una vez que nos familiarizamos un poquito más, pues podemos visualizar nuestros nodos sin la necesidad de especificarlo tal como en este circuito, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda en cuanto a los nodos del circuito? No, profe, todo bien. Muy bien. Voy a borrar entonces aquí nuestro circuito modificado. Bueno, que no está modificado o redibujado. Esto sí está. Ok. ¿Sale? Y vamos a analizar ahora los nodos.
Por ejemplo, en mallas, analizábamos las trayectorias cerradas que correspondían a cada corriente. Ahora vamos a analizar los nodos que corresponden a cada voltaje. ¿Sale? Entonces vamos a definir, por ejemplo, para el nodo B1, ¿sí? ¿Qué sería este? Para el nodo B1, vamos a plantear, así como en mallas que decíamos que cuando un elemento compartía las corrientes, íbamos a tomar el minuendo como la corriente que estábamos analizando. Ahora vamos a trabajar con las diferencias de potencial, o como el minuendo, el voltaje que estamos analizando. Es decir, que todas las corrientes de elementos resistivos que están conectados a este nodo estarían saliendo, ¿sí? Y ahora vamos a plantear las corrientes. Según la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, para el nodo de B1, la corriente que está entrando sería la de 3.1 amperes. Por lo tanto, la vamos a poner como positiva. Luego, aquí va a existir una corriente de en la resistencia de 2 ohms y aquí otra corriente en la resistencia de 5 ohms. ¿Sale? Entonces, no lo puse. Más 3.1 amperes. ¿Sí? Luego, estas dos corrientes pues están saliendo del nodo. Por lo tanto, la vamos a plantear como negativo. Vamos a dejarlo así, corriente de nuestra resistencia de 2 ohms y menos la corriente en la resistencia de 5 ohms. Y esas serían las tres corrientes presentes en el nodo de B1. Por lo tanto, esto debería de ser igual a 0. Es decir, que si nosotros pasamos estas dos del otro lado y ya sustituimos, o bueno, lo hacemos completo. 3.1 va a ser igual a la corriente de 2 ohms más la corriente de 5 ohms. ¿Sí? Nada más lo pasamos del otro lado. Sustituyendo, tendríamos la diferencia de potencial aplicada a la resistencia de 2 ohms. Es decir, de un lado tenemos B1, del otro lado tenemos B0. Esa es la diferencia de potencial que le estamos aplicando a la resistencia entre los 2 ohms. ¿Sale? Luego más la diferencia de potencial que le estamos aplicando a nuestra resistencia de 5 ohms. Entonces va a ser B1 menos B2 entre 5. Y esto pues sería igual a 3.1. El B0, como dijimos por simplicidad, pues lo vamos a dejar en 0 volts. Así de que tendríamos 3.1 igual a B1 entre 2, es decir, 0.5 B1. Luego más, aquí me queda 0.2 B1 menos 0.2 B2. Agrupando términos, igual me quedaría 2.5 del B1 menos 0.2. No es cierto. ¿Qué es? 0.2.7 B1 0.7 B1 menos 0.2 B2 igual a 3.1.
¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces esta sería mi primera ecuación. También, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Que en mayas o en cualquier sistema de ecuaciones, que necesitamos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, en este caso, como tenemos 3 nodos, donde uno ya le asignamos el potencial de 0, pues podemos calcular o tener esas otras 2 incógnitas. Por lo tanto, necesitaríamos 2 ecuaciones. ¿Sale? Bueno, vamos con la otra. Con la otra ecuación, obviamente la vamos a obtener a partir de el nodo B2. Para el nodo B2 hay que replantear la dirección de las corrientes. Igual que en mayas replanteábamos la dirección de los voltajes. Ahora vamos a replantear la dirección de las corrientes. ¿Sale? Entonces borramos esta para que no nos confunda. Y igual lo pongo aquí de otro color. Vamos a tomar ahora como el potencial principal nuestro potencial de B2. Es decir, que mi corriente ahora en el elemento de 5 ohms va a fluir de derecha a izquierda y la corriente en este otro dispositivo, en la de 1 ohm, va a viajar de arriba hacia abajo. Esa sería la corriente de 1 ohm. Bueno, entonces para el nodo de B2 vamos a hacer lo mismo. Corrientes que entran le vamos a asignar el voltaje positivo, que en este caso no hay ninguna. Como ven, esta sale del nodo, sale del nodo. La dirección de la flecha me indica que también sale del nodo. Entonces todas estarían saliendo. Por lo tanto, tendría menos la corriente en mi resistencia de 5 ohms menos la corriente en la resistencia de 1 ohm menos el valor de la fuente. Pero como pueden ver, aquí la magnitud de la fuente es de menos 1.4. Por lo tanto, tendríamos menos 1.4 igual a 0. Esta fuente, bueno, nada más como paréntesis, si estuviera apuntando hacia arriba y el valor positivo, estaríamos definiendo la misma corriente. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la ecuación nos quedaría igual en este otro caso, ¿no? A ver, igual lo planteamos aquí a un lado. Para este caso, tendríamos que la corriente que sale son menos la corriente de 5 ohms menos la corriente de 1 ohm, ¿sí? Luego, esta como está apuntando hacia arriba sería positivo y la magnitud es positiva. Como pueden ver, es la misma ecuación. Así de que, pues, nada más hay que, pues, establecer correctamente los signos, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a regresar aquí. Podemos pasar estos del otro lado. Este me quedaría como positivo. Y estos, pues ya pasándolos del otro lado, también me quedan como positivos, ¿no? Tendríamos estos valores. La corriente de 5 ohms más la corriente en la de 1 ohm debe de ser igual a
1.4. 1.4 amperes. Es decir, aquí ya vamos a sustituir los potenciales. Profe, creo que más bien la corriente de los 5 ohms y la de 1 ohms quedan negativos, ¿no? Y el único que pasa... no, ya lo entendí, creo. Perdón. A ver, como que de repente se atoran en el álgebra. A ver, estos los vamos a pasar del otro lado, ¿no? Entonces, aquí me quedaría solamente 1.4. Y estos los paso del otro lado, me queda I de 5, y de este, I de 1, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que acá. Bueno, nada más tengan cuidado con los signos, porque les digo, al final de cuentas, ya ven que en matemáticas les complican la vida con ecuaciones y con no sé qué tanto. Y bueno, sí las vamos a utilizar más adelante, pero pues realmente el álgebra que se necesita por el momento para resolver los circuitos, pues nada más es puras sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, no estamos haciendo nada pues, más elevado, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta ecuación. Vamos a tener entonces mi corriente de 5 ohms estaría definida como V2 menos V1. Así como en mallas que primero planteábamos con I1 menos I2 y luego en el siguiente I2 menos I1, lo mismo aquí. En este punto hacíamos V1 menos V2, ¿sí? Ahora va a ser V2 menos V1, porque ahora el minuendo es el que estamos analizando. Vamos a tener V2 entre V menos V1 entre 5 y más V2 menos V0 entre 1. Y esto es igual a 1.4. De nueva cuenta, el V0 sería 0. ¿Sale? Y me va a quedar entonces 0.2 de V2 menos 0.2 de V1 más V2 igual a 1.4. Ahora, grupo términos, me va a quedar menos 0.2 de V1 más 1.2 V2 igual a 1.4. Bueno, como les decía en mallas, ya la resolución no deben de tener problemas. Lo importante es cómo generamos estas ecuaciones. ¿Dudas de estas ecuaciones? Profe, tenía una pequeñita duda. ¿Por qué? No me quedó muy bien claro por qué la corriente en la de 5 ohms sale y no entra al nodo V2. Ahora vamos a tomar como más alto, o como el minuendo propiamente, el que estamos analizando. Por ejemplo, aquí estamos analizando el nodo de V2, entonces va a ser nuestro minuendo, ¿sí? Acá cuando analizábamos para V1, el que era nuestro minuendo, o el principal, o el primero,
era el B1, ¿sale? ¿Qué efecto causa que utilicemos ese potencial como el primero? Que en términos prácticos lo estamos tomando como un mayor. Por ejemplo, cuando analizamos para B1, si planteamos esta dirección de la corriente hacia abajo, quiere decir que el B1 es un potencial más alto que el B0, que aquí pues probablemente sea cierto, ya una vez que desarrollemos, porque pues este es cero, pero de hecho no estamos seguros que B1 sea mayor que B0, ¿sí? Para el siguiente término estábamos estableciendo esta dirección de la corriente, que B1 es mayor que B2, también es bajo el mismo criterio. Si B1 es mayor que B2, entonces la corriente iría en este sentido, ¿sí? Por lo tanto, siempre que estemos analizando un nodo, todas las corrientes en elementos resistivos tendrán que salir. Y, por ejemplo, cuando analizamos B2, bueno, este nos lo determinaba la fuente de corriente, aquí no había mucho que analizar, pero de nueva cuenta, ponemos a B2 como el máximo y me va a generar una corriente en dirección hacia abajo en la resistencia de 1 ohm y una corriente hacia la izquierda, ¿sí? En la resistencia de 5 ohms, ¿sale? Entonces, igual que en mallas, vamos a tomar como máximo, como minuendo, la que estamos analizando. Si estamos analizando aquí para B1, sería B1 menos B0, B1 menos B2. En el momento que analizamos para B2, sería B2 menos B1, B2 menos 0. Igual si hay más, pues siempre tomamos el B2 como el primero. Muy bien, profe, me quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, entonces nos quedan 5 minutitos de esta sesión. Entonces, resuelvan por favor el sistema. Y ahorita regresando, pues ya les doy los resultados, ¿sí? Igual ya no lo resolvemos aquí, no tiene mucho sentido. Les digo, lo importante es la generación de las ecuaciones. ¿Sale? Igual si tienen alguna otra duda, pues me lo comentan.